¿Está bien? ¿Cómo estás? ¿Y está Muy contenta? bien. Después Sí, de las elecciones. por supuesto que sí. Es como si hubiesen pasado hace 3 años. Sí, Sí, parece sí. que sí. Pero bueno, es algo bueno. La verdad que muy agradecida a todos los bonaerenses que han acompañado Cambiemos en ese voto de esperanza, en ese apoyo a nuestra gobernadora María Eugenia Vidal. Y fundamentalmente también es un enorme desafío, Santiago, porque es el desafío por trabajar, por solucionar los problemas de esa gente que aún que no les ha llegado el beneficio del cambio, siguen apostando o han apostado por Cambiemos. ¿Cómo van a hacer para gobernar? ¿Cómo hacer Cambiemos para gobernar con todo el desafío que propuso el presidente esta semana teniendo que negociar? Acá hay gente de la oposición, con una oposición que está muy atenta. Bueno, a mí me parece que el desafío es para todos, porque me parece que lo que tenemos que lograr son los consensos para sacar al país de la pobreza, avanzar hacia generar trabajo en blanco, trabajo de calidad, que es lo que la verdad nos garantiza salir de la pobreza. Y ese es el enorme desafío de todos. Seguramente todos vamos a tener que ceder en algo, digamos, el gobierno de quizás sus proyectos, llevarlos al Congreso y allí encontrar las mejores leyes y las mejores propuestas con todos los sectores. Y creo que ese es el enorme desafío que todos tenemos. Seferino, sí. Ustedes dicen de ceder, pero ustedes, por ejemplo, diputados, ¿no? ¿En qué van a ceder? ¿Se van a desprender de contratos? ¿Se van a bajar el sueldo? ¿20%? Le estoy dando ideas. Porque si ustedes hicieran una gran demostración, sería mucho más fácil pedirnos a nosotros que paguemos más impuesto inmobiliario, ABL y demás, ¿no le parece? Nosotros estamos de acuerdo y ya lo dijo, creo que María Eugenia lo dijo acá, Santiago, cuando vino en uno de los primeros programas, la campaña que yo la acompañé con el resto de los candidatos. El ajuste, digamos, muchas veces se le pidió a la sociedad y la política tiene que hacer un ajuste. Por eso, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se va a dar por concluidas las jubilaciones de privilegio que existen en la provincia. Y creo que es una afrenta para todos los bonaerenses, que no se pueden jubilar como muchos legisladores a los 55 años y sin haber hecho los aportes y sin embargo se jubilan como un legislador, como eran las jubilaciones de privilegio que tenía en su momento el Congreso y que en el 2001 se terminaron. Me parece que hay que avanzar en transparentar esto, es decir, cuál es el diseño que tienen que tener las legislaturas, el Congreso, los asesores, digamos. Está entrando en vigencia la ley de acceso a información, todo eso se tiene que volcar. Y esa es la información, me parece importante que todos aportemos, porque la política también tiene que ser un ajuste, por eso hay que discutir un nuevo sistema electoral, que no sea un gastadero de plata como el que vimos con las PASO, donde la mayor parte donde no hubo competencia y se ganaron miles de millones de pesos que se podrían haber utilizado para otras cosas. Sí. Terminar con las boletas, este dispendio de boletas, digamos, vayamos y discutamos o la boleta electrónica o la boleta única, todas tienen pro y contra, todos sabemos que un sistema electoral siempre perjudica y beneficia. Bueno, perdamos todos en la política, pero terminemos con ese coso, las campañas electorales, limitémoslas aún más. Yo creo que hay que avanzar en esas cosas, no tenga duda. Es cierto, Caña, que también están analizando qué hacer con los senados provinciales. Bueno, eso depende, vos sabés, de cada una de las provincias. Yo tengo una posición muy personal que no es de ahora, sino que es de hace muchos años y tampoco quiero decir que no representa, es una cuestión que no he hablado con la gobernadora. Pero, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el Senado de la provincia de Buenos Aires, preguntar a cualquier bonaerense, decirles a quién representa. Representa las secciones electorales. Yo creo que si le preguntás a cualquier bonaerense qué sección electoral es la que él tiene, los políticos sabemos, la primera, la tercera, ustedes también. Pero la verdad que la gente de carne y hueso no sabe que vive en La Matanza o que vive en Morón o que vive en Bahía Blanca. Lo que no sabe es qué sección electoral corresponde. Entonces hay que discutir, me parece, también esas cosas, pero bueno, me parece que hay que poner muchas cosas en discusión desde la política. La provincia de Buenos Aires lo está haciendo, María Eugenia lo está impulsando y creo que esto también es el mensaje que la sociedad nos dio
a todos nosotros. Sí, yo voy, Johnny. Sí. Recién estábamos debatiendo con respecto a la justicia de ahora Sí, hacia escuché. adelante. ¿Qué hubiese pasado si hubiese ganado Daniel Scioli con respecto a las causas que ahora estamos viendo? Y nos damos cuenta, la respuesta está a la vista, que la justicia, indefectiblemente, se mueve con vientos de cola que son empujados por las cuestiones políticas, básicamente, ¿no? Es decir, el que gana manda. Mira, yo no creo eso. Por ahí hay jueces, tampoco es muy, siempre viste feo decir la Es justicia, la cierto. política, Hablamos el de los casos más periodismo, resonantes, ¿no? Y siempre a veces cuando hablamos debería- de la justicia siempre debería- hablamos de Comodoro Pi, Ujú, es ¿no? cierto. Que Muy es bien. una parte de la justicia, pero no es la justicia. Y aparte cuando vos hablas de Comodoro Pi hay muchos magistrados que son muy buenos. Y vos sabés que yo no regalo elogios y no tengo, digamos, ningún empacho en criticarlos, aunque a veces no coincida, creo que hay buenos magistrados, aunque no coincida con lo que yo me gustaría que pasara o lo que yo creo que debería pasar. Y respeto mucho a los jueces y a los fiscales. Ahora, yo creo que no es bueno eso, pero también hay que decir que la justicia en la Argentina tuvo una presión. Acá hay un fiscal que asesinaron y que todavía no se conoce. Y si vos me decís que eso no es presionar a la justicia, hubo escuchas judiciales, Tomás, en la justicia donde ya fuera de poder, Cristina Fernández de Kirchner decía que había que ir a apretar, decía Parrilli, que había que ir a apretar a jueces, no sé, fiscales. Me parece que hubo mucho control político a la justicia durante mucho tiempo y eso no ha sido bueno. Todas las causas judiciales que ahora tienen procesados, presos y demás, no se iniciaron con este gobierno, sino que se iniciaron Pero ¿cuál antes. sería la situación de debido que estábamos viendo si hubiese ganado Daniel Scioli? Nada, no hubiera pasado nada, seguramente, porque había una presión muy grande por la justicia. No nos olvidemos que en el 2013 el Congreso, con digamos, con el rechazo de la oposición, Cabe Amadeo, que estaba en ese momento en el Congreso, sacó la ley de democratización de la justicia. La ley de democratización de la justicia que fue tirada en gran parte por una resolución de la Corte, declarada inconstitucional, determinaba, digamos, la elección de los jueces, digamos. Entonces, Sí. Bueno, uno de los jueces que sonaba para ser jefe de la AFI con Scioli era Canicoba Corral. Digo, es un dato para pensar qué hubiera pasado. Es aquí. amigo Pero de le él, quiero preguntar algo a del Ocaña. doctor Canicoba. Sí, a ver. No, para nada Claro, amigo. sí. Cuando yo era presidente del Banco Central, intentó embargar las reservas del Banco Central en la crisis del 2002 cuando las reservas eran inembargables. Tuve casi una pelea mano a mano con el juez. No sé por qué no me metió preso. Y vos sos bravo. Sí, soy bravo. Canicoba Más también para era bravo. defender las reservas del Banco Claro que Central. sí. Porque la ley es muy clara. Es un manejo muy turbio de todo esto. Yo me acuerdo en la crisis del 2002, el hermano de Canicoba Correa era el que hacía todos los amparos con un juez del Chaco en contra del Banco Nación, por los plazos fijos. Y generó un disturbio muy grande. Entonces, las cosas hay que decirlas como son. Seguramente que hay jueces buenos, jueces malos, pero hay que limpiar. Uno no puede vivir, o su familia misma, depender de jueces que depende de quién esté en el gobierno, es como juzgo. A mí eso me preocupa muchísimo. Y espero que haya una etapa de cambio y que venga gente, si es el actual gobierno, quien sea, que tenga la autoridad moral y los antecedentes suficientes para poder enfrentar esa injusticia de la justicia. Si no, no tenemos futuro. Sí, Johnny. No, le quería preguntar a Graciela dos cosas derivadas de lo que vimos de Carrió en el informe. Ahí Carrió contó cómo renunció Gil Carbó. A mí me llamó la atención, yo no lo sabía. Según Carrió, Ricardo Gil Lavedra, respetado jurista argentino, bueno, tuvo su Y participación. sumarle que la pregunta esa que se le hacíamos el otro día Sí. al fiscal en campaña. Para la procuración. La Eso le nombró iba a a preguntar. Ocaña. Porque hoy dijo que Gil Carbó renunció con una gestión justamente de Gil Lavedra. Dos preguntas para hacerte. Una, sí, bueno, vos acabás de ser electa diputada, pero si te gustaría ser procuradora. Y la segunda es, Carrió habla ya de reelección. Me parece muy de Macri 2019, de manera muy precipitada. Estamos discutiendo reforma tributaria, reforma laboral, y ya Carrió dice, yo lo voto a 2019. Si podés responder esas dos cosas. mirá, yo no conozco si las gestiones o no las estuvo. Lo que sí creo que Gil Carbó por lo menos tuvo la decencia de renunciar. Esperemos que no siga tomando decisiones como las que está tomando de nombramientos y todo lo demás. Gil Carbó es la jefa de los fiscales y está hoy procesada por un hecho de defraudación al Estado. Sí.
gustaría por vos ser mucho procurador? menos persiguió a Campagnoli, eso lo sabemos. Yo le agradezco esto, lo que dijo el doctor Campagnoli, yo no puedo ser procuradora porque no soy abogada. Sos politóloga. Yo soy politóloga. Pero creo aparte que hay muchísimas personas con una enorme capacidad, desde el propio Campagnoli a otros que están siendo nominados, que podrían ocupar ese lugar, y creo que todos nos sentiríamos muy tranquilos porque el Procurador General ejerce, digamos, la defensa del interés del Estado, es decir, el interés de cada uno de Sí, nosotros. es que nos representa, claro. Exactamente. Pero no debería y tener y qué independencia importancia es la partidaria. justicia independiente, porque sin esa justicia independiente, la verdad que está nuestra libertad y nuestro patrimonio. Y hoy muchas veces, digamos, más allá de la corrupción y todo lo demás, cuántas cosas pasan, ¿no? Cuánta gente que debía estar presa está en la calle, cuántas cosas que nos pasan, digamos, que gente que es asesinada, que es violada, por personas que no debería estar bajo ningún punto de vista en la calle. Entonces yo creo que también hay que discutir estas cosas, porque hay jueces que entienden que cuando el código, digamos, faculta para poder, digamos, cree que es que tiene que hacerlo, y él tiene que evaluar, porque también puede haber una mala praxis de muchos jueces, y creo que eso también tenemos que empezar a discutir, como a veces discutimos las malas praxis médicas o la mala praxis política. Y respecto De la reelección. de la reelección, yo creo que la verdad que el voto ha sido un voto de esperanza y también de compromiso. Entonces nuestro compromiso es resolver los problemas de la gente, del día a día, lo que le falta, llegar con más asfalto, con más cloacas, con más agua. O sea, se precipitó Carrió. No sé si se precipitó, me parece que a veces hay discusiones que a nosotros como dirigentes políticos nos interesa, pero la verdad que la gente no está pensando en el 2019, está pensando Pedrini, en el ¿cómo se van a ahora. armar ustedes rumbo al 2019 cuando la gente a las urnas les dio un mensaje, ¿no? Sí, creo que, en mi opinión, lo que tenemos que hacer es urgente lograr la unidad del llamado panperonismo. Hoy Fernando Espinosa, el presidente del Partido Justicialista de Buenos Aires, hizo un llamado Panperonismo. para... ¿Eh? Panperonismo. Sí, sí, Kirchnerismo, son todas las pero- expresiones del... Kirchnerismo, son todas, es una denominación de, Claro, de pero por todos eso, los pan- sectores que están... ¿En ese panperonismo entra el kirchnerismo? Por supuesto, obviamente, desde ahí estoy hablando. Yo soy Claro, kirchnerista vos sos y estoy kirchnerista. pidiendo esa unidad que creo que Está trazando puentes, sí. creo que la tenemos que hacer. El radicalismo fue absorbido ya por Cambiemos. La posibilidad de una oposición, que se requiere una oposición en todo sistema democrático, sin lugar a dudas que tiene que ser ante un gobierno de centro-derecha, debemos hacer una oposición de centro-izquierda con base en la tradición obrera del peronismo. Creo que desde ahí es donde la democracia argentina puede construir una oposición seria al modelo. Usted sabe que el sistema democrático requiere de dos polos, Ahora, de un oficialismo y de una oposición. Santiago, oposición, en sí. base a cómo le salga o no el experimento que está planteando, Bueno. experimento por decirlo no peyorativamente, pero cómo le salga la unión del peronismo, también está atado el éxito o no de todas las reformas Hay que ver si entra planteadas frente por renovador, ¿no? el, Un poco por el soñador, ¿no? oficialismo, ¿no? Porque el oficialismo ahora va a tener que sentarse a negociar punto por punto. Hay muchísimos frentes abiertos, muchísimos intereses sectoriales, provinciales. Bueno, la reforma que ha sido planteada abarca muchas cosas y requiere de una ingeniería política y de una cantidad de acuerdos enorme. No es lo mismo un peronismo dividido que un peronismo unido, y por eso ya se empezó a hablar de la debilidad de esa teoría que hablábamos, que sostenía un poco que Pichetto iba a liderar un bloque dividido en el Senado, dividido de quienes siguen siguiendo a Cristina Fernández de Kirchner. Dicen, bueno, divididos no vamos a poder presionar al gobierno, entonces hay que ver qué pasa en ese armado del PJ para la continuidad, o sea, el éxito o no del plan que el gobierno quiere instrumentar. Sí, por favor. Graciela, yo noto, es un tema sensible, ¿no? Porque noto mucha gente de tu partido, de tu frente, por supuesto muchos periodistas que están con una depresión brutal porque la justicia está actuando. Entonces se la pasaron pidiendo justicia, justicia. Ahora que va debido preso es un escándalo. Y vos planteaste que es probable que Cristina no asuma como senadora. Y quedaste como la única de tu espacio, porque muchos dicen, no, la doctora Kirchner nada que ver con debido.
¿por qué no asumiría Cristina Fernández según esta opinión que vos das? Porque yo creo que las instituciones no pueden ser aguantaderos. Vos sabés que esto yo lo vengo sosteniendo, yo me opuse a que se le aceptaran los pliegos en su momento a Carlos Menem cuando estaba procesado por la causa armas. Luego, bueno, fue requerido, pues fue condenado Carlos Menem y un tribunal lo requirió para poder, que es el desafuero, para poder que cumpla la condena, que es la prisión, que en el caso de Menem sería domiciliaria por la edad. Pero el Senado jamás trató ese pedido de la justicia. Cada Cámara tiene como atributo el poder, digamos, plantear la calidad de los miembros y aceptar o no los pliegos. Digamos, hay un caso como el de el entonces candidato a senador Romero Feris, el Tato Romero Feris, que nunca pudo jurar, y una de las que más cuestionó este tema fue la propia Cristina, digamos, porque Romero Feris estaba en un principio procesado, luego fue condenado, nunca logró asumir, terminó luego asumiendo su suplente porque renunció a la candidatura. Hay fallos de la Corte también en otro sentido, pero digo, es una cuestión bastante discutible. A mí me parece que el Senado no debería o debería analizar las calidades de los miembros, como también la Cámara de Diputados. Bueno, a ver, sí, pero ¿y qué te pasa a vos personalmente? Porque hace mucho tiempo que vos venís denunciando muchas causas y yo digo, ¿en qué momento los argentinos nos permitimos como sociedad llegar con algunas cuestiones tan lejos, no? Porque aquí estamos hablando de causas que tienen más de 10 años. ¿Qué nos pasó todo este tiempo? ¿O qué le pasó a la justicia? ¿O qué nos pasó también a los argentinos que miramos mucho hacia otro lado, no? Que no le dimos tanta importancia y hoy vemos las consecuencias de lo que ha pasado, ¿no? Y pienso en consecuencia y pienso en la causa de la tragedia o del asesinato para mí de 11, ¿no? Bueno, ahí por ejemplo también están las condenas que están esperando la confirmación. Entonces nosotros necesitamos una justicia que sea ágil. Y me parece que ahora la Corte tiene me parece que está dando o ha leído un reclamo de la sociedad porque, digamos, he visto que ha resuelto un montón de apelaciones que han presentado las partes y que, bueno, las rechaza, pero que es rápido. Entonces, eso permite llegar a juicios orales mucho más rápido. Como debería ser, ¿no? Como debería ser, porque en el juicio oral es donde se tiene que ventilar todos los hechos, las pruebas, los testigos, y es ahí donde se determina la inocencia o la culpabilidad de las personas, porque tampoco se puede someter a la gente 15 o 20 años, muchas veces las causas prescriben, sin determinar ni siquiera la inocencia o la culpabilidad. A ver, doctor, ¿por qué es tan lenta la justicia? ¿Por qué tarda tanto? Bueno, y yo más o menos tenía que recurrir a lo que explicaba antes. Cuando no hay respeto por la justicia, por ejemplo, el caso de Gil Carbó. Gil Carbó no cumplió con el objetivo fundamental del Ministerio Público, que era la independencia. Y eso quedó muy bien determinado en la Convención Constituyente de 1994. Independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Y ella estuvo al servicio del Poder Ejecutivo. Esta es la gran crítica que se le hace. Hay que aprender a respetarnos todos, como yo lo marcaba. Tanto el legislativo como el ejecutivo y el judicial tienen atribuciones propias y específicas. Hay que dejarlos actuar. Pero es lo que estamos viendo que no pasa. Bueno, pero claro, por eso vamos a ver si se inicia un camino en tal sentido. Porque es imprescindible, si no, no hay democracia. La democracia se sustenta en la división del gobierno entre grandes poderes. Claro que sí. Si no se respetan los poderes entre sí y uno quiere inmiscuirse en lo que hace el otro, allí viene el desajuste, el desbarajuste, diríamos. Entonces creo que esta es una gran expectativa y esperemos que comencemos a actuar de esa manera. Pero coincido con lo que decía Caña y particularmente creo que excede a un gobierno. Creo que ya es un pedido de la sociedad. Gobierne quien gobierne, me parece que lo que estamos exigiendo es la autonomía de la justicia para que sea justicia. Sí, por supuesto. Ajá. Absolutamente, y quiero preguntarte primero a qué comisiones pensás integrarte o estás planificando integrarte en la Cámara de Diputados, porque la discusión esa se va a dar ahí y es clave las personas que estén en esas mesas de discusiones. Y segundo, y más de fondo, ¿cómo se hace para intervenir sobre un poder que está claramente cuestionado porque los resultados están a la vista, sin vulnerar la división de poderes que justamente queremos mantener? Me parece que el equilibrio ese es el que siempre nos cuesta encontrar.
¿Cuál crees vos que es el camino? Mira, yo he pedido varias de las comisiones donde seguramente se van a discutir estos temas. Ahora, por supuesto, vos sabés que los diputados pueden pedir, pero después es, digamos, de acuerdo a los pedidos generales de los propios bloques y todo lo demás, cómo se llegan a la integración. Así que eso no te puedo decir si voy a integrarlas o no. Lo que sí te puedo decir es que me parece que es importante trabajar en conseguir esa justicia independiente, que también quiero decir que hay muchísimos jueces y fiscales que son totalmente independientes, que son que hacen una buena tarea, que acercan a la justicia a las personas, porque también es otro problema. Hay grupos que no, y en eso tienen que funcionar las instituciones, ese Consejo de la Magistratura, que hay que discutir. Yo creo que tiene que haber menos política en el Consejo de la Magistratura, que debe ser un organismo más técnico y que es el que tiene el mayor papel y el mayor protagonismo en los nombramientos de los jueces y también en su remoción. Así que me parece que en ese sentido creo que hay que discutir el Consejo de la Magistratura, pero no hacerlo cada determinada cantidad de años, porque tuvo como 2 o 3 cambios de composición, y la verdad es que no hemos llegado a tener el Consejo de la Magistratura que pueda corregir estos hechos. Sí, por favor. No, yo iba a ir por el mismo camino, y para dar un toque de esperanza y de optimismo, hay que seguir de cerca el Consejo de la Desde que Magistratura. nací nos están pidiendo esperanza. No, toda la vida. Pero bueno, lo importante es verlo. Es la tarea de un concretarlo. político. No, pero Amadeo es un político, ¿qué te va a pedir? No, Toda la pero vida no, pero no esperanza. pavadas, porque también Esperanza. Seferino, con todo el afecto también puede ser una ironía, y yo creo que lo que hay que hacer es ver la realidad. Yo no recuerdo si Pablo Tonelli ha estado en este programa, que es una de nuestras espadas en el Consejo de la Magistratura, pero es muy interesante conversar con él. Si uno lee los trabajos de Diana Cohen Agrés, por ejemplo, sobre la cantidad de causas que prescriben en los juzgados, están 20 años y se mueren, sobre los juzgados que, más allá de los buenos que decía Graciela, no trabajan, en el Consejo de la Magistratura, fuera de la política, que son los casos de Comodoro Pi, algunos casos, hay muchos casos referidos a la eficiencia cotidiana de los tribunales. Y eso va a ser un cambio copernicano en el funcionamiento de la justicia. Así que yo creo que hay que darle un toque de optimismo a esto en el cambio del Consejo de la Magistratura. Por supuesto, aparte a mí me parece que hay que apartar a la gente que está en el Consejo de la Magistratura para asustar y apretar a los jueces, digamos, porque hay integrantes del Consejo de la Magistratura, de la parte política, que realmente cumplen esa función. Y a mí me parece que eso es algo que se tiene que cesar, porque así no podemos hablar de independencia judicial, ¿me entendés? Graciela, un minuto. Antes de seguir con el tema de la justicia, te quiero hacer una pregunta a vos. Vos sos una mujer que en un momento estabas afuera de la política. De hecho, en un día acá me dijiste, lo voy a pensar, no estabas del todo convencida. ¿Qué te hizo volver y cómo vas a hacer vos desde tu lugar para ayudar, para sumar en un momento en la Argentina muy difícil, y con cuestiones que hay que resolver antes de hacer? Mirá, yo tengo la misma pasión y el compromiso que siempre tengo cuando hago las cosas. ¿Y por qué regresaste? Mira, porque tengo esperanza de que hay dirigentes que están muy comprometidos en cambiar. Y en la provincia de Buenos Aires porque tengo la esperanza de que María Eugenia, que está dando una pelea formidable contra un sistema mafioso, pueda imponerse. Creo que es una oportunidad casi única que tenemos los bonaerenses hoy, de apoyar a esa mujer que no tiene compromiso con nadie, ¿me entendés? No tiene compromiso con las cajas históricas que tuvo la provincia, no tiene compromiso con la policía, no tiene compromiso con la justicia, y eso creo que es una oportunidad que no sé si en muchos años se va a volver a dar. Por eso decidí acompañarla y dar esas batallas que ella está dando y ayudarla desde donde sea, desde el Congreso, también como venimos haciendo hace casi un año, que yo te conté, que ella me convocó con ideas. La verdad que a mí me apasiona lo que ¿Limaron las asperezas con Carrió? Pues en su momento ustedes trabajaron juntas. Sí, y después... sí, las hemos limado, tenemos mucho respeto, creo que es una persona súper importante en Cambiemos, y bueno, y súper importante para Argentina. Sí, yo... Te quiero preguntar algo, Graciela, y adelantar algo que va a pasar. Estábamos hablando de los fueros, Pablo le preguntó por Cristina. Me cuentan que ahora se viene el tema sobre sueldos Menem.
¿no? ¿Se acuerdan? La causa que empezó María Julia confesando que Menem le pagaba sobresueldos a Granillo Campo, a varios... Perini se ríe. Quedó como una bicoca. No, lo van a condenar. El dato que quería dar es que en los próximos 20 días, 3 camaristas, que son Figueroa, Ledesma y Borinsky, van a confirmar la sentencia de Menem. ¿Qué significa esto? Que deberían desaforarlo, ahora sí, porque el argumento siempre del peronismo del Senado era, bueno, pero no tiene condena firme, no tiene doble condena. Entonces, no. Yo creo que vamos camino a un nuevo papelón. No en la Cámara de Diputados, en la que vas a estar vos, sino en el Senado. A ver un minuto, sí, Perini, ¿qué? Tal vez diga algo incorrecto. Hay un pago de favores. A Menem no lo van a tocar porque fue el presidente que impidió que Mauricio Macri tenga problemas en la Corte Suprema en la causa por contrabando. No, pero el peronismo Le lo va a están proteger. devolviendo los favores. favor se Eso es lo lo que está, devuelve. eso es lo que está sucediendo. Hay una devolución. Un caballero Macri lo que está haciendo, un caballero realmente le está devolviendo los favores. Pero no absolvió la Corte Suprema de la mayoría automática en una causa por contrabando. Pablo pide la palabra. Señores, Quiere contestar Es un pacto de Pablo. caballero. Yo quiero decir una cosa, porque si no se suma la confusión. Sí. Acá los que han amparado a Menem fue el PJ. Y esto de todos los sectores del peronismo. A esos son los que han amparado a Pero Menem. Porque ¿cómo va a Menem decir está eso? condenado en la causa Armas. Ya tiene una condena y el tribunal que lo condenó y digamos tiene también la confirmación, está en la corte la causa, ya tiene 2 condenas. El tribunal que lo condenó pidió el desafuero en el 2014 y en el 2014, desde el 2014 el Senado nunca lo trató. Entonces ahora a eso se va a sumar la causa de los sobresueldos, donde se va a dar la misma situación. 466 millones de Porque dólares. el Senado entiende de que hasta que no haya una condena firme, esto es de la Corte, no van, y el mismo precedente se va a aplicar para Cristina. Ese es el precedente que va a aplicar la composición actual del Senado. Pero diputada, lo que él decía era otra cosa. Él decía que Menem está ahí porque Macri le debe un favor, que lo dice él, y Paulo no dice nada, así que debe tener razón. Perdón. La Cámara Electoral emitió un fallo hace días, hace pocos meses, un fallo impidiendo la asunción de que Menem se presente como candidato. Bueno, los jueces que puso Macri en la Corte Suprema, Rosati, Rosenberg y Carlos el Rosenberg, presidente de la Corte, son los que votaron, los que votaron en contra de ese fallo, en contra de ese fallo de la Cámara Electoral. Pero eso pasó recién. No pueda pronunciar, no sepa cómo se llama un juez. Bueno. Santiago. No, pero parece que lo está minimizando porque es el juez de... Los 3 jueces, salió 3, fue un escándalo, salió 3 a 2 salió. Para que no sé si está bien, votaron con la Cámara, para que Ahora explico. Votaron con la Cámara Electoral. Pasarlo en limpio. No, Perini es imposible. No, simplemente es tan extraño, por ser generosa. O sea, en realidad Menem le debe favores a todos los gobiernos porque lo vienen bancando. El peronismo hace 20 años, desde que dejó el gobierno, está sentadito en la Cámara bancado por todos. Entonces ahora se lo revolean. Lo que están haciendo es revoleándose. Ahora un minuto, por favor. Como dice el Tango Minuto, Pedrini, tranquilícese, cálmese, te perjudicamos. Pedrini, dejemos de hablar del pasado. Ahora, es como dice el tango, rara venganza la del tiempo. Piensen que el Carlos fue una de las personas no más poderosas de la Argentina, sino yo creo que de Latinoamérica en su momento. Un líder con un poder tremendo para Estados Unidos. Bueno, y ahora se lo están disputando, muchos lo menosprecian, salvo muchos que reconocen su trayectoria y lo bancan públicamente, que son pocos. Pero la condena que tiene... Todo lo que se ha dicho acá del Poder Judicial, como decía Graciela, que hay buenos, malos,
pero también tenemos que eliminar la hipocresía en el sector político, ¿no? Sí, acá hubo denuncias, inclusive con anteriores y actuales funcionarios, y hoy esos denunciantes son aliados de los que habían denunciado. Hay un discurso por ahí de Alfonsín hace unos años que habla de Lilita Carrió muy duramente. Yo no es que esté de acuerdo o no con Alfonsín, porque yo no era del partido de él. Entonces hoy aparece otra vez como aliada del radicalismo. Entonces también los jueces miden la hipocresía, ¿viste? Cuando vos denunciás y después apareces aliado de quien denunciaste, es muy difícil, no soy abogado, pero creo que es muy difícil tener objetividad. Pero usted estaba muy crítico de Macri, ustedes dos, ¿eh? No me gusta. Yo ni hablé de Macri. Ah, porque creo que hablabas de Macri. No. Y Vilouta no responde, no dice No, nada. perdón, una sola cosa. Señor Pellegrini, yo no respondo porque es muy entusiasta. Veía obras en su provincia que solo él vio y que nunca se hicieron. Pero después del espacio de ustedes, después del kirchnerismo, al doctor Menem había que santificarlo, porque al lado de ustedes es casi un santo en la tierra. La verdad es que había que santificarlo. Seguís con las agresiones. No, es una realidad. Gracias. Es una realidad. Gracias, Santiago. No, gracias por la invitación. ¿Algo para decirle a la gente para cerrar? Sí. No, que la verdad es que agradecerle por el acompañamiento y bueno, y vamos a trabajar y redoblar el esfuerzo para solucionar los problemas. Porque cuando hablamos de la corrupción, de la justicia y todo lo demás, la gente sabe que mucho del dinero que se robó es el que hoy le falta a ellos en las cloacas, en las calles. Y bueno, nosotros tenemos que recuperar el dinero robado y en eso también mi compromiso es que voy a trabajar desde el Congreso para propiciar las leyes que lo permitan. Muchas gracias, Graciela. Si tenés que pintarte, mejor opción son los